atención y escucha su voz. Cuando todo se enreda y es una cadena sin final. Cuando es grande el problema y no vale la pena continuar. Te preguntas sin cesar, ¿cómo puedo mejorar si es que estoy arando en el mar? Viviendo en obediencia, recapacita y piensa la solución de tu hogar. Pues mi Dios no se complace en los sacrificios que haces. Presta atención y escucha su voz hablándote. Si el amor se ha terminado y tu hogar está acabado, no hay pasión. Si los hijos descarriados de repente han borrado tu ilusión, y si buscas dirección, Cristo es la solución. Solo Él quiere tu corazón. Viviendo en obediencia, recapacita y piensa la solución de tu hogar. Pues mi Dios no se complace en los sacrificios que haces. Presta atención y escucha su voz hablándote. Pídele a Dios un obediente corazón que se humille sin Viviendo en obediencia, es esta la evidencia, la solución de tu hogar. Pues mi Dios no se complace en los sacrificios que haces. Presta atención y escucha su voz. Viviendo en obediencia de tu hogar. Dios no se complace, no. Presta atención y escucha su
Dios me les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que estamos otra vez juntos, Dios concediéndonos la oportunidad para nuevamente entrar en otra jornada de fe, de estudio de la palabra del Señor. Con mucho gusto les comparto una enseñanza a la cual he titulado El Espíritu Santo está en nosotros. Me voy a estar basando en el capítulo 14, el versículo 15 hasta el versículo 17. Les recuerdo que tenemos el plan de revisar esta porción tan querida por nosotros entre los capítulos 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hoy nos vamos a detener en estos versos 15 al 17 del capítulo 14. Bueno, como ya observamos, en este punto, en este momento, Jesús está próximo a partir para reunirse con su Padre Celestial. Está a punto de morir, de resucitar y de ser glorificado. Y evidentemente los discípulos se quedarían solos, se quedarían llenos de asombro y probablemente también muy tristes e incapacitados, porque sin Cristo no iba a ser igual. Habían estado por 3 años con Él. Jesucristo afirma en el capítulo 15 de este Evangelio que separado de Él nada podemos hacer, de manera que no sería lo mismo sin el Señor. Entonces, pienso que no sería igual porque hasta este momento Jesucristo había sido su fiel consolador. Jesucristo había sido su guía, había sido su fuente de sabiduría y de poder. Al Él marcharse e irse, ¿qué pasaría? Nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo reaccionarían los discípulos cuando Jesucristo partiera de una vez para reunirse con su Padre? Vamos a revisar estos versos. Quizás aquí encontremos la respuesta a esta interrogante. Vamos a comenzar leyendo y comentando el versículo 15 del capítulo 14. Este verso dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Según este versículo, lo primero que les dice Jesús es que al ellos quedar solos, sin Él, expresaran su amor por Él obedeciendo sus instrucciones. Derramar lágrimas de tristeza, pero no obedecer los mandamientos del Señor, prácticamente de nada nos sirve. Si ellos se entristecían hasta el punto de llorar por Él, pero no podían obedecer todas las cosas que Él le había enseñado, de nada les serviría. Entonces el Señor Jesucristo lo primero que les dice es que si ellos han aprendido a amarle y le aman, que cuando Él no esté, entonces ellos guarden, obedezcan sus instrucciones, obedezcan sus mandamientos. Dios se complace más, lo sabemos. Toda la Escritura está reflejado por muchas partes en la obediencia que en ninguna otra cosa. Así que lo primero que Jesucristo les ordena a los discípulos es que una vez que Él haya partido, ellos santifiquen su nombre. Ellos guarden sus mandamientos. Ellos obedezcan sus
sus instrucciones por encima de cualquier otra cosa. Ahora el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, lo segundo, dice el versículo 16, que le comunica Jesús a los discípulos, es que Él no los iba a dejar solos, que Él se iba a ir, Él iba a regresar donde su Padre Celestial, pero que Él rogaría y Él le pediría al Padre que enviase otro consolador. Él hasta este momento había sido su primero y único consolador. Pero digo, yo me voy, pero rogaré al Padre para que mande otra persona facultada como Él. Porque solamente otra persona facultada como Él podía hacer lo que Jesús había hecho hasta este momento. Podía suplir la carencia de la presencia de Jesucristo. Jesucristo le dice que Él le pediría al Padre para que enviase otro consolador que estuviese con ellos para siempre, para siempre. Otro consolador que no les sería quitado nunca, para que les ayudara siempre. Eso es algo maravilloso. El versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este versículo, en el versículo 17, Jesucristo revela de quién se va a tratar. ¿Quién va a ser esa otra persona como Él, tan facultada como Él, que va a acompañarles y que va a consolarles en lugar de Jesús? Jesús dice que es el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo. Y Jesucristo le llama aquí el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Por qué le llama Jesucristo el Espíritu de verdad? Porque la enseñanza del Espíritu Santo sería tan verdadera como la de Él. El Espíritu Santo glorificaría a Cristo, y Cristo es la verdad. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Él mismo lo declaró, que Él era el camino, que Él era la verdad y la vida. Jesucristo, además, aclara en este versículo 17 que al Espíritu Santo, a este Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. Dice, porque no le ve y tampoco le conoce. El mundo no puede recibir al otro consolador porque no le ve y porque no le conoce. ¿Y por qué el mundo no le ve y no le conoce? Pues sencillamente porque el mundo sigue rechazando a Cristo. Y sin querer oír las palabras de Jesús y rechazando a Jesús, no será posible que se pueda recibir y se pueda ver y se pueda conocer al otro consolador, al Espíritu Santo. Pero sin embargo Jesús dice que sus discípulos sí le ven y le conocen. ¿Por qué sus discípulos sí le verían y sí le conocerían? Porque por ello haber creído en Jesucristo. Y recordemos que esta es la condición que Dios pone para que podamos ver su gloria. Cuando nosotros nos disponemos a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces tendremos los ojos para ver y tendremos el corazón para conocer, el entendimiento para conocer al Espíritu Santo. Los discípulos, dice Cristo, ustedes le han visto y le conocen, porque ellos en sus propias vidas habían visto al Espíritu Santo obrar, pero no solamente en sus propias vidas, ellos habían mirado al Espíritu Santo obrar por medio de Jesús. Por eso, dice Cristo, ustedes sí le han visto y ustedes le conocen. Y además, por último, en este versículo, Jesús dice que sus discípulos le conocen porque el Espíritu Santo había morado con ellos. O sea que el Espíritu Santo
había estado allí con ellos por todo este tiempo, había estado en contacto con ellos. Pero Jesucristo le hace una promesa preciosa, maravillosa a los discípulos. Hasta ahora Él ha morado con ustedes, pero en un futuro Él promete que no va a morar con ellos, sino que estará en ellos. Y eso es algo verdaderamente abrumador, asombroso, que el Espíritu de Dios estaría en los discípulos de Cristo, en los creyentes, en los convertidos a Cristo, para siempre, para siempre. Que cuando una persona, sea un hombre o una mujer, se dispone a creer en Jesucristo, lo que va a suceder es que esa persona, a partir del momento que tome esa decisión, se convierte en una morada donde el Espíritu Santo residirá y estará de forma permanente, Creemos que esta promesa se cumplió y se está cumpliendo, porque a partir de Pentecostés, cuando alguien cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a residir en la vida de ese creyente. El Espíritu Santo viene personalmente a morar en la vida del creyente para siempre. No por un poco de tiempo, sino para siempre. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nunca será quitado del creyente. Nunca será quitado del creyente. Que no será quitado, eso quiere decir que aún cuando en ocasiones nosotros le contristemos, porque sabemos que cuando nosotros no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que Él no quiere que hagamos, o omitimos, dejamos de hacer cosas que Él quiere que hagamos, cuando no dejamos que Él controle nuestra vida, la palabra nos enseña que el Espíritu puede ser contristado. Y la palabra nos advierte, no contristemos el Espíritu Santo. Pero aun cuando lo contristemos, aun cuando lo apaguemos, aun cuando obstaculicemos lo que Él pretende hacer, lo que Él planea hacer en nuestra vida, el Espíritu Santo no nos será quitado, sino que permanecerá en nosotros. Y esa es la enseñanza principal que en esta noche deseo compartir con todos ustedes, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ha sido dado, está en nosotros, no mora con nosotros. Él está en nosotros porque nosotros hemos creído en Jesucristo. En la primera carta, concluyendo, que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versos 19, Pablo escribió lo siguiente. Escuche, él dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No debemos de ignorar que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. También nuestro espíritu, escribió el apóstol Pablo. Por eso él dijo, glorifiquen con su cuerpo y con su espíritu al Señor, porque al Señor le pertenecen. Esta es una marca que nos distingue de los que son del mundo. Tenemos al Espíritu Santo, al otro Consolador, enviado en el nombre de Jesucristo, viviendo, morando en nosotros. No con nosotros, en nosotros. Él está en nosotros. Y según lo que dice Jesús en el verso 26 de este capítulo que estamos estudiando esta noche, allí Jesús declaró, el otro Consolador estará siempre en vosotros. Ahora, ¿para qué estará siempre el Espíritu Santo, el otro Consolador enviado por el Padre, como respuesta a ese ruego de Jesucristo para que el Padre enviara otro Consolador para que nosotros no estuviéramos solos? ¿Para qué el Espíritu Santo mora en el creyente? Jesucristo nos enseña en el verso 26 que para enseñarnos. El Señor nos enseñó todo lo que pudo hasta el punto en que Él fue glorificado. A partir de ese momento el Espíritu Santo nos enseñaría más, tomaría de lo de Jesús para enseñarnos, porque sabemos que acabamos de aprender
que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu que enseñará la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Entonces, para enseñarnos más, para eso, Él va a estar en nosotros y permanecerá para siempre, porque nosotros solo seríamos insuficientes, incapaces de poder aprender más. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Para eso, Él va a estar siempre con nosotros. Dijo Jesucristo también para recordarnos, para que no olvidemos todo lo que Él nos enseñó, todo lo que Él nos dejó allí como mandamientos y como enseñanzas, como instrucciones. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre, respondiendo a esa oración, esa súplica, ese ruego de Jesucristo, para que nosotros no estemos solos y para que nosotros no estemos incapacitados. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, el otro Consolador, verdaderamente estaríamos totalmente incapacitados. Pablo escribió que él dijo, el cual tenéis de Dios, o sea que el Espíritu Santo es el Espíritu que Dios Padre nos ha dado. El Dios Padre envió para que en nombre de Jesucristo estuviera con nosotros. Y el Espíritu Santo, estando en nosotros, a través de nosotros se quiere manifestar. Y eso es algo que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que, yo creo que estar atentos, estar conscientes de esa realidad. El Espíritu Santo está en nosotros para a través de nosotros manifestarse. Recordemos que el deseo del Espíritu Santo es llevar a otros hombres y a otras mujeres, como nos ha llevado a nosotros a Cristo, a ellos también llevarlos al Salvador. Entonces, hermanos, como escribió el apóstol Pablo, estemos conscientes de que somos morada del Espíritu Santo, del otro Consolador. Él vive permanentemente y para siempre en nosotros. Glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Honremos al Señor con nuestros cuerpos y también con nuestros espíritus, porque ambos, nuestros cuerpos y nuestros espíritus, son de Él, son del Señor. Por supuesto, yo creo que esto es un glorioso, pero también un asombroso misterio. No podemos entender completamente este enorme misterio, pero a la vez estamos conscientes de que es un enorme privilegio que tenemos. Una gran responsabilidad también, porque pensemos, hermanos, siempre, desde que nos levantamos y aún cuando nos acostamos y estamos durmiendo allí en el silencio de la noche, nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Esto implica una gran responsabilidad. En nombre de Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para siempre. ¡Qué gran responsabilidad, pero también qué gran privilegio! Te pregunto, ¿qué sientes cuando escuchas esta verdad? Cuando escuchamos hablar de este profundo misterio, ¿qué sentimos? ¿Sentimos temor o sentimos alegría? ¿O sentimos ambas cosas a la vez? Saber que nunca estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¡Qué privilegio, qué honor, pero también qué responsabilidad! Dios te bendiga, hermano. Dios te fortalezca. Igual lo haga conmigo. Que nos siga iluminando y que en la persona del Espíritu Santo nos siga acompañando. Hasta un próximo encuentro. Si Dios quiere, volveremos a compartir la palabra del Señor. Hasta entonces.
es